Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por seguirme en este curso de crochet desde cero. Hoy vamos a aprender a hacer diferentes tejidos a partir de leer los patrones de los puntos. Ya estamos en condiciones, los que han llegado hasta aquí a este nivel del curso, ya estamos en condiciones de aprender a leer gráficos y poder interpretarlos y poder hacer patrones y combinaciones de puntos. Vamos a ver algunas combinaciones de puntos básicos muy bonitas para que puedan empezar a crear sus propias prendas y que las puedan aplicar en sus labores. Vamos a ponernos manos a la obra. Bienvenidos una vez más a mi mesa de trabajo. Vamos a hacer el primer patrón, que es una red bastante simple con puntos que ya conocen. Vamos a hacer una cadena inicial de 10 puntos. Es 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voy a hacer una muestra pequeñita, ¿vale? Bueno, a lo mejor pues lo voy a hacer de 14 puntos. Voy a levantar mis dos cadenas, de acuerdo, que son las que me van a dar la altura para la vareta, y voy a picar, voy a dejar una de base y voy a picar en la siguiente. Voy a sacar mi vareta. Este punto es muy sencillo, son dos cadenas, lazada, dejo 1, 2, pico en esta segunda y hago dos varetas, ¿sí? Ahora se va a empezar a ver bien a medida que pueda continuar el tejido. Dos cadenas, dejo una, dos y hago vareta. Otra vareta más. Este patrón es muy sencillo, pero quiero que vean cómo queda de bonita. Uno, dos. Cómo queda de bonito esta red. De acuerdo, lo voy a terminar aquí. Vale, voy a levantar. Aquí voy a dejar dos cadenas. Voy a hacer mis dos varetas en el hueco de las cadenas de la vuelta anterior. ¿Ven? Dos cadenas, dos varetas. Acostúmbrense a hacer la muestrita, como les decía, para que puedan después volver a ver el tejido y no necesitan el patrón, no necesitan la foto, no necesitan nada. ¿Vale? Y seguimos. Levantamos. Es siempre 2 y 2, 2 y 2. Me queda una red muy bonita que pueden usar para hacer alguna falda de verano, alguna bolsita, lo que quieran. Esto es para que ustedes lo apliquen en lo que quieran. Miren, aquí me equivoqué, hice una cadena y se me empieza a disminuir el tejido. Dos varetas, dos cadenas, y así voy a continuar. Miren qué bonita que me queda esta red de dos puntos básicos súper sencillos. Ahora vamos a aprender cómo combinándolos se pueden hacer un montón de cosas. Vamos al siguiente punto. Bien, vamos a ir a al siguiente patrón. Este patrón es como de arcos, es muy bonito y también está hecho con cadenas y varetas. Vamos a hacer una cadena de unas 15 cadenas. Vamos a levantar 1, 2 para mi vareta, uno más para un agujerito para el hueco del arco, y vamos a hacer en el primero dos varetas. ¿De acuerdo? Vamos a hacer dos varetas, vamos a lazar y vamos a dejar 3 cadenas en el medio, y en la cuarta vamos a picar. Vamos a hacer dos varetas y vamos a dejar una cadena y vamos a hacer dos varetas más. Este es un punto de arcos muy bonito. Siguiente, vamos a dejar 1, 2, 3 y en la cuarta vamos a picar. De acuerdo, siguiendo el patrón que tenemos aquí al lado. Una cadena, dos varetas. 1, 2, 3. En la cuarta voy a picar. Luego en la siguiente vuelta ya no hay que contar porque voy a pincharlo en el hueco del arco que estoy haciendo. Vamos ahí y voy a finiquitar aquí.
Levanto mis cadenas para hacer el arco y voy a picar las 2 varetas en el centro del arco anterior. Vamos así, una cadena, 2 varetas. El otro era 2 y 2, este es 1 y 1. Y voy picando aquí. Este punto es muy bonito, muy bonito. Vamos así, vamos a continuar. Como ven, una vez más, en el patrón se parece mucho al punto que yo estoy haciendo. Por lo tanto, no tengan miedo de seguir patrones porque es simplemente repetir lo mismo que estoy dibujando, que veo en el dibujo. Es bastante claro. Y así vamos a continuar. Miren qué bonito este punto, me encanta. Este punto yo lo usaba mucho cuando hacía mis primeras prendas para hacer cuerpos de tops, para hacer bolsas de tela también, o sea, bolsas de ganchillo que les ponía una funda de tela, pero la parte de fuera de la bolsita era de este punto tan bonito. Miren qué fácil que es. O sea, y además una vez que le cogen un poco el ritmo, ya lo hacen automático. Eso es lo que tiene de lindo el tejido, que una vez que uno practica determinada cantidad de horas, cuando tiene horas de vuelo, como digo yo, el tejido sale solo. Miren qué bonito que es. Vamos al siguiente. Bien, este último lo he dejado para el final. Es uno de los más fáciles y es uno de los que más me gusta y que es súper bonito para hacer un montón de cosas. Luego me cuentan si van a utilizarlo para hacer qué y me lo dicen, ¿vale? Me lo cuentan. Vamos a ver. Tenemos nuestra cadena de base. Yo para las muestritas, que siempre les recomiendo que hagan, hago unas 15 cadenas de base. Vamos a levantar 2 cadenas para una vareta. ¿De acuerdo? Voy a dejar 2 y en la tercera voy a picar mi vareta. Voy a hacer una cadena, una vareta. ¿Sí? Voy al azar, voy a dejar 1, 2, en la tercera voy a picar una cadena, una vareta. ¿Sí? 1, 2, en la tercera pico. Este punto es súper fácil. Ya ven que todos son cadenas y varetas, ¿eh? Nada más. No hay medio punto, por ejemplo, en esta. Dejo 1, 2, en la tercera pico. Este es como le suelen llamar un punto picos o punto en B. Vamos al siguiente. ¿Qué hice yo? He levantado 2 cadenas y voy a picar en el hueco de las varetas anteriores, o sea, en el hueco de las D. Una cadena, una vareta. Esto es muy fácil, chicas. Una cadena, una vareta. Una vareta. Este punto es uno de mis favoritos. Lo he usado mucho porque es vistoso, queda bonito, no es complicado de hacer, es muy simple, pero es muy armónico, queda muy bonito. Queda como una red, pero un poquito más trabajada. Levanto 2, giro mi tejido y sigo. Una vareta, una cadena, una vareta, una vareta, una cadena, una vareta. Bien, voy a terminar esto, voy a terminar la fila rápido para que puedan ver lo bonito que queda este punto. Es un punto caladito para hacer cosas de verano. Miren qué bonito que queda. Bien, hoy aprendimos a leer 3 patrones diferentes de 3 mezclas de puntos diferentes. Son todo cadena y vareta. Miren, y bueno, ya veremos más adelante la infinidad de combinaciones que se pueden hacer con los puntos básicos que ya hemos aprendido a hacer. Déjenme en comentarios cuál es su favorito. A mí me gusta mucho este, que es muy bonito, y este que es el de picos básico, que también es uno de mis favoritos. Cuéntenme en comentarios cuál es su favorito.
Gracias por llegar hasta acá, espero que les haya gustado esta selección de puntos. Cuéntenme en comentarios cuál es su favorita, cuál les ha gustado más y qué otras cosas les gustaría aprender, porque a medida que me van pidiendo cosas, vamos haciendo. Nos vemos en otro capítulo del curso Crochet desde cero. Hasta la próxima.